Vamos a ya retomar la presentación del último de los sistemas que contempla la plataforma nacional y bueno, ya veríamos la parte técnica justamente de la presentación anterior sobre el portal de obligaciones de transparencia. Nada más retomando dos dudas rápidas que quedaron pendientes. Era si iba a tener comunicados generales desde el instituto con cada uno de los órganos garantes y bueno, sí se tiene contemplada esta opción desde el nuevo sistema de comunicación entre el órgano garante y los sujetos obligados, ¿no? Entonces esta opción sí estará disponible en el sistema. El segundo punto sobre si vamos a tener contacto desde la Dirección General de Tecnologías de la Información con las áreas técnicas de cada uno de los sujetos obligados. Bueno, en esta etapa no se tiene contemplada, digamos, para los estados, sobre todo para aquellos en los que prácticamente no tenían ningún tipo de sistema de gestión de solicitudes. Entonces, en ese caso sí estamos haciendo visitas a cada uno de los estados, bueno, para apoyarlos en la instalación, configuración de los sistemas, sobre todo de gestión de solicitudes de información que se van a estar comunicando a la plataforma. Pero en el caso de las dependencias de la administración pública no se tiene contemplado una comunicación directa justamente, bueno, porque nada más se contempla más a nivel operativo, no tanto a nivel técnico. No hay un componente adicional que nosotros tengamos que instalar a alguno de los sujetos obligados, ¿sí? Ok. A cada uno de los sujetos obligados para pues para que ya ustedes puedan operar en la plataforma, ¿no? Entonces, no se tiene eso. Sin embargo, nada más se contempla que ya en las próximas semanas estemos enviando la parte de sus accesos para que ya puedan entrar a la plataforma a hacer cualquier tipo de prueba o ya empezar a revisar información. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿cómo vamos a entrar al sistema de obligaciones de transparencia en la plataforma? Y vamos a utilizar, digamos, de los 4 sistemas principales, lo que sería la opción que tenemos aquí marcada con la flechita, que sería el sistema de portales de obligaciones de transparencia. Ahí pues pide un nombre de usuario y contraseña y es justo lo que comentaba hace unos momentos en la presentación anterior, que depende mucho de cuál sea el perfil del usuario que esté ingresando para las acciones que puede tener justamente en este sistema. Bueno, una vez que entramos al sistema de obligaciones de transparencia, pues tenemos esto que es la página principal. Entonces aquí hay varias tareas que tiene que hacer cada uno de los roles que van a estar interactuando en este sistema. En principio, pues es muy importante resaltar la actividad que estaría haciendo el INAI, el cual pues va a ser el administrador general de todo este sistema y tendrá la responsabilidad de registrar las 32 entidades federativas y también proporcionarle usuarios y contraseñas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí estaría dando el alta de cada uno de los estados, en principio. Y el INAI registrará la estructura relacionada con la ley general, la normatividad, los artículos, las fracciones y los incisos, ¿no? Entonces, justamente es aterrizando lo que ya veíamos en la pantalla anterior, en la presentación anterior, de que todo lo que corresponde a la normatividad, las fracciones, incisos e incluso hasta los formatos, bueno, ya cae aquí en el sistema. El INE registrará los formatos relacionados con las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley General de acuerdo a los lineamientos correspondientes y aprobados por el Sistema Nacional de Transparencia. Entonces, incluso ya a nivel de cada uno de los formatos, de su contenido, bueno, el instituto hará la aprobación y justamente lo que se comentaba, ¿no? Que debería de existir ya ese documento en el cual se van a alinear cada una de las obligaciones y serán, entiendo, remitidas al instituto, ¿no? Para su observación. Muy bien.
en cuanto a la configuración que se tiene que llevar a cabo en este sistema y la que tiene que llevar obviamente también cada uno de los organismos garantes, esto en el entendido de que este sistema lo vamos a tener operando para la federación. Sin embargo, así un símil de este sistema tal cual va a tener cada uno de los estados, ¿sí? Cada órgano garante de los estados va a tener también este sistema. Y pues, obviamente también tendrá que realizar las labores que va a hacer el INAI con ustedes, y ellos van a tener de su órgano garante que hacer toda esta configuración para tenerla disponible a sus sujetos obligados, ¿no? Que en este caso pues serían en los estados. Bueno, el primer punto sería dar la configuración general. Ujú. Y en esto de la configuración general, sobre todo es de toda la normatividad que veíamos en la presentación anterior, que serían todos los artículos, las fracciones, los incisos y también todos los formatos, pues ya tendrían que estar en este sistema estructurados, de tal forma que, bueno, eso es muy conveniente, sobre todo para los estados, porque ellos no tendrían que empezar a hacer toda esta tarea de cero. Entonces, sí, ya veíamos pues que si bien son 48 comunes y 122 específicas y cada una de ellas pues genera formatos correspondientes, pues el volumen de formatos que tiene que llenar pues es muy alto. Entonces con esta parte, bueno, ellos ya heredan esa configuración general y va a ser responsabilidad de cada sujeto, de cada organismo garante, empezar a hacer una administración de la normatividad, es decir, hacer una revisión de cada una de estas, de la normatividad y empezar, en su caso, en el caso de los estados, pues empezar a hacer cualquier tipo de ajuste. Ellos, digamos, sí tienen también esa facilidad a través del sistema. También pueden empezar a administrar sus formatos, que es, empiezan a revisar cada uno de estos formatos que pueden llenarse, si tuvieran algún ajuste en cuanto a pues, la distribución, en cuanto a los textos, etcétera. Bueno, también tendrían la posibilidad de, a través del sistema, hacer cambios a los formatos. Ellos también, cada uno de los organismos garantes es responsable pues, de administrar los sujetos obligados. Ujú. En el caso también de todos los estados, tendrían que empezar así desde cero, definir cuáles son sus sujetos obligados y empezar a hacer el registro correspondiente. Y en eso, pues el sistema estará preparado al inicio para ellos, pues estará vacío, ¿no? Entonces sí tendrán esa responsabilidad de registrar cada uno de ellos y administrar temas y subtemas para ir clasificando la información. Y finalmente la asignación de los sujetos obligados a cada uno de los formatos, ¿no? Entonces esta actividad pues sí es muy importante, porque bueno, ya será responsabilidad del organismo garante pues justamente de hacer esta revisión, y de tal forma que bueno, ya cuando se acabe esta configuración, ya en el sistema esté planteado que cuando yo entro como un sujeto obligado, ya voy a tener los formatos listos para que yo empiece a llenarlos, y estos formatos, bueno, ya tendré la seguridad de que ya fueron revisados y fueron autorizados por el órgano garante. ¿De acuerdo? Muy bien, siguiendo con la parte de la configuración, el organismo garante en cada una de las entidades federativas tendrá que realizar las tareas correspondientes que le permitan heredar la configuración de obligación de transparencia establecidas en la normatividad, y estas acciones crean la estructura de normatividad y los formatos alineados a la ley general. ¿De acuerdo? Entonces, bien, ahora atendiendo esta parte, vamos a revisar las pantallas en las cuales, bueno, estaría entrando cada uno de los organismos garantes a hacer estas configuraciones. En cuanto a la configuración de la normatividad, bueno, ahí ya vamos a tener primero un listado de todo lo de dos tipos de estructuras. La estructura podría ser una estructura temporal o bien una estructura vigente. Entiéndase por una estructura temporal, digamos, es prácticamente un borrador, el cual no tengo todavía publicado. Entonces en este borrador voy a estar haciendo todos los cambios que yo necesite
a la normatividad en principio. Entonces aquí en esta pantalla, digamos, yo voy a estar configurando la normatividad. En principio selecciono si sería la vigente o la temporal y empiezo a crear, en caso de ser necesario, bueno, pues más niveles en cuanto a algún cambio en artículo, fracción, inciso. Entonces, una vez que ya acabé de hacer mi estructura temporal, en ese momento yo hago la publicación y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues de que si yo ya tenía una estructura vigente, la estructura temporal la reemplaza y en ese momento ya queda lista para que cada uno de los sujetos obligados empiece a hacer su captura. ¿De acuerdo? Muy bien, aquí tendríamos un ejemplo igual de cómo entraría el organismo garante ya en la estructura vigente, de tal forma que, bueno, aquí en el tipo de estructura simplemente va a seleccionar entre vigente o temporal y se muestra la normatividad que está trabajando actualmente el organismo garante en el sistema. Una vez que ya queda vigente, pues les comentaba que ya queda lista para su publicación. Y este sería un ejemplo, pues, de cuando está en, este, en una estructura temporal, ¿sí? Que es, digamos, en borrador o en un proceso de ajuste. Bien, la siguiente, igual esto son ya los detalles, ¿no? En el organismo garante, a una normatividad temporal permite registrar una estructura de manera paralela a la vigente. En esta estructura se podrán registrar artículos, fracciones e incisos sin que se vea afectada la estructura vigente. Y en cuanto a la administración de los formatos, en esta opción también el organismo garante permite realizar la administración de todos los formatos registrados en el sistema, agregar, modificar o dar de alta los que ya tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, haciendo un resumen, tenemos una estructura general que podemos heredar. En eso, el organismo garante hará los cambios tanto a la normatividad como a los formatos que cree convenientes. Y cada uno de estos formatos, bueno, ya tendrá que ir cayendo en una normatividad específica. Muy bien, para crear o administrar formatos, el sistema primero pregunta si se quiere crear un formato tomando como base uno existente o quiere empezar a hacer uno pues totalmente de cero. Entonces, bueno, esta opción pues puede agilizar que si yo tengo un formato que es muy complicado, que a lo mejor ya tiene, no sé, 30, 40 campos, pues ya yo pueda reutilizarlo para personalizarlo y ya que quede de acuerdo a lo que necesito. Entonces ahí, qué es lo que empiezo a hacer para crear un formato en específico? Pues bueno, primero tengo que empezar a dar el alta y le pongo datos específicos que serían, bueno, ya el título, siempre va a tener un nombre corto y tengo que especificar en qué normatividad lo voy a dar de alta, ¿no? Es decir, pues cuál es la ley en la cual lo asocio, el artículo y la fracción, ¿de acuerdo? También voy a tener por ahí el periodo de actualización que se mencionaba que, bueno, eso es correspondiente a cada uno de los formatos y básicamente esos son los elementos al momento de crear un nuevo formato. Ujú. Cada formato está conformado por campos y para administrar los campos debe dar clic sobre el icono de la última columna de la tabla que se muestra en la imagen y que bueno tiene ahí el iconito de un engrane. Entonces yo cuando entre como un organismo garante aquí a esta parte del sistema veré todos los formatos que ya se tienen registrados por el instituto. Y de tal forma que si yo ya quiero ingresar a ver el detalle de cada uno de los campos que integran un formato, voy a ver una tabla como la que aparece a continuación. Entonces, en esta tabla voy a definir cada uno de los campos que conforman el formato de captura. Cada uno de estos campos pueden ser de diferentes tipos. Algunos pueden ser fechas, pueden ser textos descriptivos, pueden ser incluso de tipo catálogo, en el cual yo en otra sección abro un campo de tipo catálogo, voy a definir los tipos de datos que puede contener
de tal forma que, bueno, ya cuando lo configure en este formato, pues la captura ya no será texto libre, sino será una selección vía una casilla de combo. Y también puedo jugar con la distribución, ¿no? De si quisiera yo empezar a modificar ya el orden de captura, bueno, aquí yo puedo arrastrar los elementos y ya guardar los cambios para que se vean reflejados estos cambios en los formatos. Ujú. Bueno, pues aquí ya es el detalle de que hay varios atributos para configurar pues el campo, el tipo, la etiqueta. Otro dato interesante es el instructivo de llenado. Ahí en cada uno de los campos, cuando se elige la captura vía formulario web, que era una de las modalidades que vamos a ver más adelante, este, eh, puedo ahí de forma opcional agregar un campo que pueda complementar y ayudar en la captura de cada uno de los elementos del formato. Y bueno, son 11 tipos de campo que tiene registrados el sistema. Para editar los atributos de algún campo, pues solamente se requiere dar clic sobre el iconito de edición, pues que sería el de lápiz y así hacer cualquier tipo de cambio. También en una de las opciones, pues se puede agregar otro elemento adicional. Igualmente para cambiar el orden, pues simplemente con arrastrarlos. Bueno, otra de las opciones que nos presente la última columna, pues es descargar el documento en Excel relacionado con el formato de interés. Y se deberá dar un clic sobre el icono que presenta una hoja y darle ahí con una X. Este tema del documento en Excel es importante porque una vez que ya se autorizó la estructura definitiva del formato, eh, durante el llenado podemos optar por la descarga de este archivo en Excel para hacer una carga batch, de tal forma que, bueno, ya cuando empecemos a ver las modalidades vamos a entrar más a detalle en esta opción. Entonces, una vez para visualizar cómo está el formulario de captura correspondiente a este formato, le damos clic sobre el icono que presenta una lupa. En esta lupa vamos a ver un preview de cómo va a estar registrando la información cada una de los sujetos obligados. Entonces, de tal forma que, bueno, si yo ya identifico desde aquí que necesito hacer un cambio pues en orden, si me están faltando por ahí algún dato, bueno, yo ya puedo hacer esta vista preliminar. Ujú. Y ya para concluir la admisión de formatos, a través de un par de banderas se puede indicar el formato, si está listo o no para ingresar los datos y para su publicación. De tal forma que, bueno, los sujetos obligados, perdón, el órgano garante va a estar haciendo una serie de revisiones a los formatos hasta que lleguemos a la autorización para su publicación y ya una vez que esté autorizado para su publicación, hasta ese momento, bueno, ya se permite la captura. Bueno, aquí pues el tipo de dato del catálogo puede tener varias opciones, es otra de las configuraciones que podemos tener cuando estemos administrando los formatos. Y cada entidad federativa será responsable de administrar su padrón de sujetos obligados, ¿no? Y sobre todo entendiéndose la parte de los estados, bueno, ellos ya tendrían que realizar toda esa administración y también la actualización de esta información. Muy bien, para agregar cada uno de los sujetos obligados, pues hay un cierto código, un sector en el cual se deben de abrir su nombre, un logotipo, un nombre corto, un URL a su portal para ubicarlo más fácilmente y pues una clasificación y subclasificación y una ubicación. Entonces toda esta información pues también estará publicada en la página principal que veíamos al principio para poder ver los detalles. ¿Sí? Una vez que ya acabamos de hacer toda la administración de los formatos, todos los cambios que se requieran de acuerdo a la normatividad,
dar de alta cada uno de los sujetos obligados, bueno, pues ya estamos listos para este siguiente paso, que sería empezar ya a asignar un sujeto obligado y determinar cuáles son todos los formatos que puede estar llenando. Entonces, bueno, ya una vez configurados todos los formatos, los organismos garantes deberán asignarlos a los sujetos obligados, y solamente aquellos en los que, pues, que le apliquen, ¿de acuerdo? No van a ser todos, sino solo aquellos formatos ya específicos, que de acuerdo a cómo se definan. Entonces aquí ya en esta otra pantalla, bueno, podemos ver que en principio vamos a tener un listado de todos los sujetos obligados que tengamos de acuerdo a cada uno de los sistemas de portales de obligaciones de transparencia, entendiendo que habrá uno para la federación y uno para cada uno de los estados. Entonces ahí lo que hago pues es seleccionar un sujeto obligado en específico, y de tal forma que en esta pantalla permite seleccionar los formatos disponibles, aquellos que son aplicables al sujeto obligado. Entonces, administrativas, en esta parte, ¿sí? Ahí ya selecciono un sujeto obligado y bueno, yo ya le puedo empezar a agregar cada uno de los formatos y guardar los cambios. De que eso sería más o menos el patrón: seleccionar un sujeto obligado, agregarle todos los formatos correspondientes. Esto pues ya es obviamente primero se deberá tener toda la definición, y ya la captura pues finalmente ya es prácticamente como le llaman talacha, ¿no? O sea, empezar a registrar cada uno de las asociaciones. Y bueno, ya abordamos la parte del mecanismo de carga de información. Una vez que ya esté autorizada la publicación de los formatos y ya estén asociados cada uno de los sujetos obligados con determinados formatos, ¿de qué forma empezamos a hacer el llenado? Cuando ya ingresamos a la Plataforma Nacional de Transparencia con un perfil de unidad administrativa, que ahí justamente, bueno, será responsabilidad de cada órgano garante darnos ese acceso. Ya entraríamos a la Plataforma Nacional, veríamos un listado de cuáles son los formatos específicos que me corresponden y cuáles son los mecanismos con los que podemos empezar a hacer el llenado. El primer mecanismo es a través del formulario web. En el formulario web pues simplemente le voy a dar clic a los formatos que me aplican como unidad administrativa, y se me va a abrir una pantalla en el cual, bueno, voy a empezar a dar de alta registro a registro toda la información. También tenemos una carga batch, que es a través pues, de un archivo Excel. Entonces, anteriormente comentábamos que en cada uno de los formatos yo voy a tener a la derecha la opción de descargar un archivo Excel, que bueno, internamente el Excel pues ahí tiene almacena un XML. Entonces, bueno, cuando yo empiece a hacer la descarga de ese formato, pues es importante señalar pues que este formato Excel ya contendrá toda la estructura que está preparada para la carga. Entonces ahí, si yo empiezo a modificar esa estructura, obviamente agregando columnas adicionales o tipos de datos que no correspondan, pues justamente ahí la herramienta me va a decir que no me va a permitir hacer la importación de la información. Entonces sí debo de mantener en principio la estructura, empezar a llenar en el Excel la información de acuerdo, también conservando el tipo de dato, la longitud, y en el caso de que fuera un campo de tipo catálogo, pues respetando los elementos que son válidos para la captura. Entonces, una vez que ya empiezo a llenar todo este Excel, ya puedo también subir este Excel a la plataforma y ya se verán reflejados mis cambios. Y bueno, hay un mecanismo adicional que sería a través de servicios web. Digamos que es en el caso en el que cada uno que existiera un órgano garante que no estuviera no estuviera, digamos, utilizando este sistema de portal de obligaciones de transparencia. Bueno, eso ya sí, tendría que haber una labor, digamos, justamente ya más ahora sí asociada en las áreas de tecnologías de la información para
crear servicios web que pudieran hacer que la plataforma fuera compatible con esos sistemas externos, ¿no? Y bueno, una vez que ya fue alimentada por cualquiera de estos mecanismos, la información, pues ya quedan listos los documentos en la estructura del sistema de obligaciones de transparencia. Y bueno, ahí están en esta ventana se muestran los formatos habilitados para la captura de información, ¿no? Que era justamente lo que ya verán cada una de las unidades administrativas cuando ingresen al sistema. Al dar clic sobre la liga que se muestra en la pantalla, con las opciones de captura de información a través del formulario web o de archivo en Excel, ¿no? Que eran justamente estos dos mecanismos de que si lo cargo vía la opción formulario web, bueno, tengo que hacerlo registro a registro, y si lo hago a través de la opción de archivo en carga batch, bueno, pues yo ya hago todo el llenado, digo, por fuera del sistema, y puedo ya posteriormente adjuntar ya nada más el archivo Excel, ¿de acuerdo? Entonces ya durante este proceso de carga, si existiera alguna, hay obviamente un proceso de validación en cuanto al tipo de dato, los formatos, etcétera. Entonces, si existiera algún problema, el sistema va a decir, oye, estás procesando tal archivo Excel de tal formato y tienes en este registro un problema, ¿no? Si a lo mejor mi Excel es de 1000 registros, pues me va a decir que tengo problema en el registro número 15, y bueno, que ahí me va a dar mayores elementos para yo empezar a revisar que mi formato se encuentre bien para que ya posteriormente reintente la carga. ¿De acuerdo? Ujú. Y bueno, pues ya es la captura a través del formato Excel, y pues básicamente esas serían las opciones que tendríamos para la carga, y ya para las unidades administrativas que digamos serán ya el último nivel, y las que son responsables pues del registro ya de la información. Entonces no sé si tengan alguna duda. No, nada, bueno, si no, entonces me parece que con esto concluimos. Yo creo que muchas de las dudas, pues cuando estemos cargando nos van a surgir 1200 dudas, entonces el ofrecimiento tanto de tecnologías de la información como de la de UAF es llevar un acompañamiento con ustedes en lo que vaya surgiendo. Es muy importante saber más o menos cuándo podemos empezar a tener un ambiente de prueba, por decirlo de alguna manera, para empezarle a picar y que vayan saliendo las dudas previo a la entrada en vigor, ¿no? Bueno, ahí lo que nos han mencionado es que tendrían que estar listos los accesos entre una semana, 1 o 2 semanas. Entonces, estar atentos, nosotros estaríamos en contacto con ustedes para ir precisando este tipo de cosas. Una vez que nos den la libertad de entrar, sería fundamental que nosotros empecemos a manipular la plataforma en el sentido de ir cargando información, ver cuáles son las opciones que nos dan. Fue un repaso general de la plataforma. Sabemos que van a surgir muchas dudas en el proceso, pero estamos atentos para cualquier duda y cualquier comentario que ustedes vayan haciendo, y trataremos de estarla solventando. Pues muchas gracias a nombre del INAI y de la de UAF, del doctor Fernando Butler, por su asistencia, y bueno, no queda más que el reiterarle que estamos a su disposición en términos de tiempos y de posibilidades para estar acompañándolos en el proceso de subir la información al POD, que creo que es, digamos, la carga más importante que vamos a tener. Muchas gracias, y pues por acá nos estamos viendo. Gracias por venir.